Ahora vamos a Uruguay, donde desde las 2 de la tarde hora local inició la sesión en el Palacio Legislativo en la que asumieron los nuevos diputados elegidos en los comicios de octubre pasado. A las 5 de la tarde juraron en su nuevo cargo los senadores y desde las 7 de la noche está reunida la Asamblea General de la 48ª legislatura. En total serán 31 senadores y 99 diputados. Hasta la fecha de investidura del nuevo gobierno, la senadora Lucía Topolansky, esposa del actual presidente José Mujica, liderará a la Cámara de Senadores y también asumirá sus responsabilidades como senador el mandatario saliente. El próximo 1 de marzo, Tabaré Vázquez será investido como nuevo presidente por los próximos 5 años. Saludamos al senador Ernesto Agassi del partido oficialista Frente Amplio que nos acompaña desde Montevideo. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes y sobre todo desde aquí, desde la celebración que empieza la 48ª legislatura en la República Oriental del Uruguay. En Uruguay, las prioridades en materia de educación están relacionadas con mejorar la calidad o ampliar la cobertura del sistema público. Este es uno de los grandes temas que ustedes comienzan a debatir desde hoy. Sí, eso lo empezamos a debatir. Es imprescindible mejorar eso. El Uruguay viene teniendo un proceso de crecimiento importante, de crecimiento económico, de desarrollo nacional, y eso tiene que ser acompañado por medidas que democraticen la salud pública, que democraticen la vivienda y también que mejoren el sistema educativo. Nosotros teníamos un sistema educativo un poco antiguo, el sistema del siglo XX, y es necesario mejorar el sistema educativo preparándonos para las nuevas actividades económicas y para darle nuevas oportunidades a los jóvenes, a los niños. En el programa de gobierno hay una reserva importante de recursos para que el sistema educativo sea de 8 horas por día para los niños, atender a los niños desde los 3 años de edad en el preescolar, y mejorar mucho el sistema universitario, ofreciendo una diversidad de salida, de carrera, superar aquello de que una profesión, una facultad y una carrera en relación a lo que necesita el país. Así que eso lo vamos a hacer con mucha energía, con muchos recursos, y va a ser uno de los objetivos importantes de nuestro gobierno. Senador Agassi, en los últimos meses, en los últimos años, hemos seguido con mucha atención el debate sobre la legalización de la marihuana. Y quizás cuando uno habla de debates políticos en Uruguay, se le viene de frente a la cabeza precisamente ese tema. ¿Qué hará este Congreso para comenzar a trabajar en otras cosas que podrían ser mayores prioridades para los uruguayos y dejar ese tema allí que se desarrolle como sea? ¿Qué es lo que está más puntual y presente en la agenda? No está bien el concepto de legalización de la marihuana. La marihuana en nuestro país, como muchos países de América Latina, se puede consumir. Lo que está prohibido es su comercialización, y eso es lo que ha permitido las bandas de narcotraficantes. En realidad, la ley que nosotros ya hemos aprobado en el periodo pasado se refiere a regularizar la marihuana en sus distintas etapas, desde la producción hasta el consumo, garantizando la calidad y además teniendo un control de los usuarios, permitiendo el autocultivo y la formación de clubes de cultivo de marihuana y teniendo un registro de quiénes son los que consumen, cómo se produce, cómo se industrializa, qué calidad tiene el producto, apostando a que con estas medidas podamos tener una regulación eficiente como lo estamos teniendo con el tabaco y como lo tendremos con el alcohol. Si se prohíbe, el prohibicionismo fracasó en el mundo. Eso lo hemos planteado en todos los ámbitos internacionales y se está viendo con mucho interés la posición de Uruguay, que es regular la producción, la industrialización y el consumo a través de una participación del Estado en ese sentido. Eso es lo que el gobierno ya está implementando, ya se están haciendo los decretos. La marihuana se va a vender en comercios donde cada comprador en ese comercio debe estar registrado y va a tener una cantidad máxima que puede comprar y los comercios van a estar habilitados, incluso va a estar exigida una calidad mínima por la salud de quienes opten por consumirla. Sí, eso no se refiere a facilitar el consumo, sino a regularlo.
y poder actuar desde las políticas públicas para mejorarlo. Sin embargo, pues ya que usted nos ha hecho esa muy buena explicación sobre lo que sucede en Uruguay en materia de regularización del consumo y producción y venta de la marihuana, sí es clave para ustedes allí en el Congreso superar ese debate, pasar a otros temas. ¿Cómo está la agenda y cuáles son las prioridades de la bancada oficialista? La bancada oficialista, el gobierno nacional, viene avanzando mucho en la nueva agenda de derechos. Derechos de los trabajadores, derechos de los estudiantes, derechos de los homosexuales, derechos de las opciones sexuales diferentes, derechos de los jóvenes. Y eso lo vamos a seguir haciendo porque en realidad un país que en el mundo globalizado mejora su desempeño, tiene crecimiento, en el que la sociedad tiene más acceso al consumo y la sociedad está más equilibrada, es importante concebir los derechos de los ciudadanos y en ese sentido mejorarlos regulándolos y teniendo políticas públicas para eso. Un derecho esencial es el de la educación. Nosotros la educación la enfocamos como un derecho que es una necesidad de la sociedad. Esa es la agenda nuestra más importante, dado los éxitos económicos que venimos teniendo, es una agenda social. Un porcentaje importante del presupuesto nacional está dirigido a la agenda social, que en realidad está destinada a mejorar los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes. Es Ernesto Agassi del partido oficialista Frente Amplio, que nos acompaña desde Montevideo y tomó un espacio y unos minutos para atendernos allí desde la sede del Congreso mientras se da esta fiesta democrática como es la inauguración de un Congreso en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a las órdenes todos los días con ustedes. Muy amable, señor. Ahora vamos a ver qué piensa la oposición. Saludo al senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Nos acompaña también desde Montevideo, Uruguay. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, un gusto. Buenas tardes para toda la teleaudiencia. Un saludo desde acá, desde Montevideo, en este primer día de una nueva legislatura. Estamos a las órdenes. ¿Cuáles son los retos que ustedes como oposición van a enfrentar en este nuevo periodo parlamentario? Sí, yo le diría que hay un elemento de circunstancia que es importante tener en consideración, que es que se inicia un tercer gobierno del mismo partido, del Frente Amplio, nuevamente además con mayoría parlamentaria en las dos cámaras, por lo cual nuestra tarea principal es, desde nuestra posición en el Parlamento, ejercer una función de control, de contralor sobre el ejercicio del gobierno, habida cuenta que particularmente en un país que ha crecido mucho en los últimos años y con tanto poder en manos de un solo partido, los riesgos de los abusos, los riesgos de los acomodos, los riesgos de la corrupción son grandes. Por lo tanto, el énfasis va a estar puesto en el contralor del ejercicio del gobierno. ¿A qué proyecto la oposición le va a dar prioridad? Nosotros vamos a lanzar desde nuestra agenda parlamentaria con un énfasis puesto en promover la aprobación de la regla fiscal, que es una norma legislativa que establece topes y límites a la ejecución presupuestal, al gasto público y al endeudamiento. También vamos a reclamar que en la presentación de los directorios de las empresas públicas del Estado uruguayo haya compromisos concretos de gestión que permitan luego una evaluación circunstanciada de la evolución de la gestión. Y también vamos a impulsar un conjunto de normas que limiten lo que, dicho desde la perspectiva uruguaya, es muy importante, que limiten el poder de las empresas públicas. En Uruguay las empresas públicas tienen mucho peso porque tienen en muchos casos el monopolio de servicios claves para el Estado, como la energía eléctrica, la comercialización del refinamiento y la comercialización del combustible, las telecomunicaciones, el agua potable, en fin. Entonces es muy importante que esos instrumentos tan poderosos estén bajo un efectivo contralor público. Ahora, el presidente José Mujica ha aceptado que en su gestión la seguridad no ha sido la mejor. ¿Cómo atender esa situación? Sí, sin duda que es uno de los grandes debes de la situación uruguaya actual. Ha habido un proceso creciente de deterioro en las condiciones de seguridad del país que afecta a los ciudadanos en todos los niveles
Incluso hay barrios, en estas horas acaba de informarse que la policía no ha podido ingresar en uno de los barrios de la capital, de Montevideo, que se ha convertido en una especie de zona liberada de la delincuencia organizada. O sea que el deterioro de las condiciones de seguridad existe. Nosotros hemos reclamado una línea de trabajo que implica una recuperación de la profesionalización de la policía. Nosotros tenemos un diagnóstico que tiene que ver con el hecho de que el instituto policial, que es clave para recuperar la seguridad, es débil, ha perdido profesionalismo, ha perdido prestigio y debe trabajarse en esa línea. Es decir, hay que no solamente destinar recursos para mejorar las retribuciones de los policías, sino que además hay que desarrollar una profesionalización que vuelva a darle a la policía una capacidad de enfrentamiento a la delincuencia que hoy está muy disminuida. En cuanto a educación, ¿qué retos se deben enfrentar en los próximos años? ¿Cuál es la molestia de la oposición con el actual gobierno para reformar la educación pública en el país? Es el problema principal. Yo diría que incluso es más grave que lo que recién hablábamos de la seguridad. El Uruguay tiene indicadores lamentables en materia educativa. En realidad nos hemos solazado en la idea de que el Uruguay era un país excepcional en materia educativa y hace mucho tiempo que ya no lo es. No solo eso, sino que está a la cola en buena parte de los indicadores en la región latinoamericana. Esto de repente poco conocido, pero es una realidad. Basta un dato. Solo un tercio de los muchachos que están en condiciones de terminar la enseñanza media efectivamente la terminan, alrededor de un 38%, cuando en buena parte de América Latina las cifras están por arriba del 50% y el 60% y también más. Por lo tanto, hay un rezago enorme y esto implica una transformación muy profunda de la educación sobre la que en realidad no vemos, la verdad, las señales que está dando el nuevo gobierno son señales de incertidumbre. Porque por un lado ha habido alguna designación de alguna persona que nos merece confianza en el sentido de que tiene una mirada de transformación de la educación, pero por otro lado ha habido ratificación de jerarcas en la gestión del sistema de educación pública que han sido responsables de una inacción famosa de todos estos años. O sea que en realidad el tema educativo nos duele mucho, nos parece un tema central, principal, en el que le va la vida al Uruguay en los próximos años y donde lamentablemente el Frente Amplio ya lleva 10 años de gobierno y durante esos 10 años lo único que ha habido es aumento en el gasto, pero empeoramiento en los resultados y en la calidad educativa. El presidente electo Tabaré Vázquez ha otorgado pocos cargos públicos a los opositores con referencia al actual gobierno. ¿Hay una exigencia de la oposición a la administración que entrará a regir el 1 de marzo en ese sentido? Este es un tema delicado. Yo quiero decir que de acuerdo a los resultados electorales y en relación a la Constitución de la República, el Frente Amplio tiene el respaldo institucional suficiente como para no tener que ofrecer ningún cargo a los partidos que no estamos en el gobierno, a los partidos de oposición. Por lo tanto, el gobierno está tomando una iniciativa que podría no haberla tomado. Es una iniciativa más limitada que la que impulsó Mujica. Tabaré Vázquez ha decidido hacer una invitación a la coparticipación en entes y servicios del Estado a los partidos que no estamos en el gobierno a un número de cargos más limitado, prácticamente la mitad de los que fueron ofrecidos en el 2010. Pero de cualquier manera es un resorte de ellos. Nosotros evaluamos la situación desde el Partido Independiente y nos parece importante la participación en organismos y servicios del Estado. Nos parece que es una manera adicional de controlar, que es una manera también de aportar en determinadas áreas. Nosotros hemos estado en el instituto que se encarga de la niñez y la adolescencia y hemos estado en el banco hipotecario, en el banco de vivienda. Bueno, en este próximo periodo todavía no está resuelto en dónde habremos de participar, pero lo que sí está resuelto es que el Partido Independiente, igual que el Partido Nacional y el Partido Colorado, hemos respondido positivamente y aunque sea más limitado, a mí me parece que, bueno, que de cualquier manera es válida la experiencia, ¿no? Es el senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Gracias por este tiempo para nuestros televidentes en la tarde, fin de semana de NTN 24. No, el agradecido soy yo. La verdad que fue un gusto y además ciertamente pudimos hablar de los temas centrales. Usted eligió bien los asuntos cruciales que hoy tenemos por delante en nuestro país. Muchas gracias.
Así es, senador, y ya veremos qué pasa en esta nueva legislatura y con el nuevo mandato del presidente Tabaré Vázquez. El 1 de marzo toma posición y en ese momento nosotros le estaremos llevando a ustedes esa noticia.